4, 3, 2, 1. Ya, adelante, profesor Fernando. Buenos días con todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Jaime Mariaza, que es profesor principal en la Escuela de Arte de San Marcos, dentro del ciclo Temas de Arte. Le agradezco mucho a Jaime su participación. Con esto también estamos inaugurando un nuevo ciclo que tiene que ver con presentar a nuestros profesores y que den cuenta a través de entrevistas de sus investigaciones. Para ello, la dinámica va a ser que un estudiante pueda hacerle la entrevista al doctor Jaime Mariaza. Yo voy a presentarles a continuación quién es el doctor Jaime Mariaza. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en el arte del Renacimiento y del Barroco latinoamericano, magíster en Historia del Arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Es docente principal de la Escuela Profesional de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el libro Fiesta funeraria y espacio efímero, el discurso de la muerte y su simbolismo en las exequias de 3 reinas de España en Lima en el siglo XVII. Esto fue publicado en el 2013. Asimismo, tiene numerosos artículos sobre distintos aspectos del arte virreinal peruano, publicados en libros y revistas a nivel nacional e internacional. En el marco del ciclo de conferencias, temas de arte, estamos inaugurando esta sección, como ya les he comentado. Vamos a hablar a través de esta entrevista, Daniel va a hablar de su trayectoria, la experiencia de las publicaciones sobre arte virreinal peruano. Asimismo, se comentará el caso de estudio de su tesis doctoral, Anacoretas en la pintura virreinal, el desierto y el jardín. Esta conferencia tiene la finalidad de aproximar al proceso de investigación en arte virreinal dirigido a estudiantes y a público en general. Bueno, agradezco también la participación de Daniel Bernedo, que es quien se va a encargar de las entrevistas. Adelante, Daniel. Muy buenos días, profesor Fernando, profesor Mariaza y todo el público que está presente aquí. Bueno, agradecerles y bueno, comentar de que inauguramos hoy esta sesión de temas de arte de la Escuela Profesional de Arte con el profesor Jaime Mariaza. Él es profesor de nuestra escuela profesional y también especialista en arte virreinal. Bueno, profesor Mariaza, ¿qué tal? Buenos días. Agradecerle primero que se llama aceptar, ¿no? la invitación. No, con mucho gusto estoy aquí. Sí, gracias, profesor. Entonces, bueno, he preparado una serie de preguntas y principalmente el motivo de esta entrevista es de que a partir de, bueno, nosotros tanto como estudiantes y con relación a los docentes, hay una relación muy interesante a partir de la experiencia, digamos, del apoyo, ¿no? que hemos tenido de los docentes y también es importante para nosotros conocer cómo se han ido forjando, ¿no? Hasta tener ya y, digamos, realizar investigaciones, ¿no? De las cuales nosotros tomamos luego como referencia, ¿no? En el caso del profesor Mariaza también ha presentado este año su tesis doctoral dedicada a los santos anacoretas en la pintura virreinal peruana, que vamos a comentar en un caso específico. Primero, la dinámica de esta entrevista tiene 4 ejes. Estos 4 ejes los voy a comentar rápidamente, que primero es sobre la formación profesional, ¿no? Del profesor Mariaza, ¿no? También debo mencionar de que estas preguntas tienen una serie de consultas y recomendaciones para los estudiantes, ¿no? Digamos que es bien importante encontrar a partir de ello relación, ¿no? Y digamos, qué comentarios, qué recomendaciones puede haber para el estudiante, ¿no? También tenemos preguntas en torno al patrimonio cultural, la conservación y restauración, ya que el profesor ha formado parte, ¿no? de los primeros equipos del INC, del Instituto Nacional de Cultura, en la catalogación del patrimonio artístico mueble, también en los laboratorios de conservación y restauración del Museo de Pueblo Libre, y también su participación en la realización del guión museográfico del Museo Pedro de Osma.
También vamos a abordar sobre el aspecto de la investigación en historia del arte, específicamente el caso de su tesis doctoral, y finalmente sobre la enseñanza de la historia del arte. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con esta entrevista. Haciendo la primera pregunta para el profesor Mariasa. Profesor Mariasa, ¿cómo comienza su interés por la historia del arte? Le doy la palabra. ¿Cómo empieza mi interés por la historia del arte? Pues es difícil de decir. Es difícil de decir porque todos venimos, ¿no es cierto?, nuestros genes, nuestra cultura, la educación que recibimos, nos van dando una cierta orientación. En mi caso, pues comenzó el interés por estos temas, primero por la historia. A mí me interesaba mucho, mucho la historia, y me sigue interesando todavía, ¿no es cierto? Para mí es un placer leer sobre temas de historia de, de épocas antiguas, menos antiguas, ¿no? Y también sobre temas de arte. Me interesé en los temas de arte un poco después de interesarme por la historia. Es decir, conocí el arte a través de la historia. Y tuve la suerte de tener muy buenos profesores, amigos, que eran amigos, y luego los tuve como profesores en la Universidad de San Marcos. De modo que bueno, ha sido así mi relación con la historia del arte, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y justo sobre ello, usted ha estudiado en la Escuela Profesional de Arte, tanto su licenciatura, bueno, Sí. en San Marcos, tanto su licenciatura como su maestría y doctorado. Entonces, quisiera consultarle, ¿no? ¿Cómo fue su formación en la Escuela Profesional de Arte? Por ejemplo, el doctor Stasny ha sido uno de sus profesores, ¿no? ¿Nos podría Sí, comentar tal vez un poco más? sí, sí. Yo tuve, como les digo, muy buenos profesores en la universidad, en la Escuela de Arte, muy buenos. Tanto que cuando me fui a Barcelona, hoy puedo decir que no encontré ningún profesor en las universidades de España en las que yo estuve, porque después pasé a otra universidad en Madrid y luego estuve a otra universidad en el sur de Francia haciendo unas diplomaturas. Ningún profesor de los que tuve, esto ¿cómo le puedo decir? O sea, yo extrañaba las enseñanzas de los profesores que tuve en San Marcos. No encontré ningún profesor en Europa que pudiera ser considerado como superior, ¿no es cierto?, a alguno de los que yo había tenido en San Marcos. Entonces, tengo mucho respeto y mucho cariño por alguno de esos profesores. Algunos ya no están, ¿no es cierto? Algunos ya se fueron, otros están todavía, y guardo con ellos una relación de amistad muy grande y siempre les consulto. Ellos son siempre mis profesores todavía, ¿no? Yo ya estoy viejo, pero esos historiadores del arte que estuvieron allí en la escuela dándome una determinada formación, hoy, reitero, yo los sigo considerando mis profesores y les consulto todo, ¿no? Les consulto temas de historia del arte, les consulto temas en fin, de la vida misma, ¿no? Y disfruto mucho conversando con ellos. Gracias, profesor. Y justo has comentado un detalle muy interesante, que es su formación bueno, sus estudios en la Universidad de Barcelona. ¿Nos podría comentar sobre cómo fue su experiencia en el extranjero, en este caso de su formación de licenciatura? Bueno, fue una experiencia digamos, como muy personal, ¿no? Menos común de lo que se espera. Uno va, se matricula, esto antes hay que cumplir una serie de requisitos cuando uno va a España o cualquier otra universidad del mundo desde este punto geográfico. Yo simplemente me presenté y con mis papeles y les dije que quería estudiar allí, nada más.
Entonces, esto para ellos fue completamente irregular porque no había cumplido yo con ninguna exigencia de pedir esto, ¿cómo se llama? De pedir espacio, ¿no es cierto? Que pedir esto, ni de rendir un examen de suficiencia, nada, ¿no? Pero como estaba ya, los profesores la parte administrativa de la universidad fueron muy gentiles conmigo, muy, muy gentiles, y el secretario general de la universidad vio que yo estaba ahí pues un tanto irregular, ¿no? Quiero decir que no había cumplido con las exigencias previas. Y me dijo que me recibían para estudiar en la Universidad de Barcelona únicamente porque venía de la Universidad de San Marcos, de la cual ellos tenían excelentes referencias, y me dijo, usted no ha hecho esto, no ha hecho aquello, no ha hecho todo esto previo que hay que hacer antes de venir aquí con los papeles. No, le dije, yo no lo sabía. Bueno, lo vamos a pasar esto por alto, vamos a arreglarlo internamente, pero recuerde que es solo porque usted viene de la Universidad de San Marcos. Lo cual me dio mucho gusto, mucho gusto que me dijera eso, porque sentía que venía pues de un lugar de prestigio, de una universidad considerada, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo como un gran centro de estudios, ¿no? Y ese es, digamos, el motor que hoy me lleva, me guía para hacer que los alumnos de ahora pues sigan con una determinada calidad que le permita a la universidad pues optar a ciertos grados de excelencia, ¿no? Claro, sí, profesor, justo como usted lo ha mencionado. Por ejemplo, comentamos un caso actual. La San Marcos, bueno, con su prestigio también ha podido, digamos, brindar, ¿no? Lo que son las estancias de formaciones en el extranjero, ¿no? Y también, por ejemplo, de manera virtual. Entonces, justo sobre esto, ¿no? A partir de su experiencia, quisiera consultarle, ¿no? ¿Qué recomendaciones podría dar a quienes están interesados, ¿no? En una complementación de formación en historia del arte en el extranjero, ¿no? Recomendaciones, hijo mío, Ujú. yo no me siento con autoridad para dar recomendaciones a nadie, pero eh, lo que sí puedo recomendar, si alguien me puede escuchar, es estudio, mucho estudio. La persona que estudia, que tiene unas notas altas, mantiene su nivel de rendimiento académico, es siempre bien recibida en todas las universidades a las que quiera optar, siempre, siempre. Y entonces eh, es necesario mantener ese nivel de buenas calificaciones, y eso se obtiene solo a través del estudio, ¿no? A través del estudio. Por eso a mí me da hoy día, me da mucha, no sé, una mezcla de preocupación, de tristeza y de furia, también debo decirlo, cuando encuentro alumnos que son como indiferentes al estudio, ¿no? Yo me pregunto, pero ¿cómo pueden estar aquí si no quieren estudiar, si no quieren trabajar, si no quieren participar? Tienen que dejar espacio a los alumnos, tantos chicos que están fuera de la universidad y que sí tienen un interés en estudiar en trabajar y en hacer las cosas que los profesores pedimos que hagan, porque es una manera de dirigir los estudios, una manera de dirigir el interés, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, la única recomendación que yo podría dar, ¿no es cierto?, muy humildemente, es que estudien y traten de mantener unas calificaciones altas, porque con calificaciones altas y buenas referencias documentales, tienen las puertas abiertas a cualquier universidad. Claro, deberán cumplir exigencias administrativas, ¿no?, burocráticas en todas las universidades a donde quieran ir, pero tendrán las puertas abiertas. Y eso, claro, eso, si se encuentran ustedes con las puertas abiertas y todas las facilidades de estudiar en otros centros a donde adquirir mayor experiencia, mayores conocimientos o propuestas metodológicas que los ayuden a ustedes a entender, y posteriormente ustedes transmitirán esa información
estudiantes del futuro, pues será bien para todos, ¿no? Un bien para todos, y el nombre de la universidad pues quedará en el lugar que le corresponde, ¿no? Muy alto. Muchas gracias, profesor. Entonces, también damos pase al siguiente bloque, ¿no? De preguntas en torno al patrimonio cultural, la conservación y restauración. Y bueno, la quinta pregunta es la siguiente. Profesor Mariasa, en la década de 1970 laboró en el Instituto Nacional de Cultura junto al doctor Estabrides, ¿no? También profesor de la Escuela Profesional de Arte, ¿no? Fruto de dicho trabajo se publicaron, por ejemplo, tenemos el caso de los inventarios de patrimonio artístico mueble de Cajamarca y en Arequipa, que en su caso son 2 tomos, ¿no? A partir de esta experiencia, ¿no? De profesional que usted tuvo en el Instituto Nacional de Cultura, quería hacerle una serie de interrogantes. La primera es, ¿cómo fue la experiencia de catalogación de patrimonio artístico en Lima y provincias? La experiencia de catalogación, bueno, el trabajo de catalogación en un medio como el nuestro, donde tenemos tanto patrimonio heredado del pasado y donde hay tanto expolio de nuestro propio patrimonio por indiferencia nuestra, contar con inventarios es vital, fundamental, porque es una forma de saber qué es lo que tenemos, dónde está y en qué estado de conservación está, ¿no? Y con ese propósito, el Instituto Nacional de Cultura, el antiguo Ministerio de Cultura, juntó un grupo de jóvenes en aquella época, para hacer un equipo y que pudiéramos ir por todas las provincias de Perú, en fin, para hacer un inventario. Y hacer un inventario es una cosa muy sencilla, ¿no es cierto? Teníamos unas fichas preparadas, llenábamos las fichas, cada iglesia, cada sitio donde habían obras de arte tenía un código ya también con una lista previa, y y era muy fácil el trabajo y sobre todo muy eleccionador para jóvenes como nosotros que bueno, éramos un grupo inicial de 6 personas. En un momento estuvo con nosotros también el señor Bufarden, ¿no es cierto? Después estuvo con nosotros como 2 años el señor Bufarden, Luis Eduardo Bufarden. Luego hubieron otras personas que salieron, pero finalmente quedamos un grupo de 4 personas, ¿no? 2 hombres y 2 mujeres. Allí estábamos el profesor Ricardo Stavridis y yo, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era algo que nos ha servido todavía mucho ahora, ¿no? Es decir, teníamos que tomar fotografías para acompañar las fichas, y entonces lo que hacíamos, como teníamos acceso a ciertos monumentos, a ciertos espacios, donde no se entra normalmente, la gente no visita ahí, y habían allí, por supuesto, cuadros, esculturas y cosas que nos interesaban. Entonces, lo que hacíamos era, yo tomaba fotos, no sé si yo o Ricardo, el asunto es que uno tomaba fotos para el Instituto Nacional de Cultura y el otro tomaba fotos para nosotros dos, para nuestro propio archivo. Birlábamos la vocación y y fotografiamos todo lo que podíamos, y y de esa manera pues pudimos estudiar y pudimos tener, claro, después cuando teníamos ya las fotos las dividimos, ¿no es cierto? Sacamos copias, esta para ti, esta para mí, y entonces de esa manera también nos enterábamos de lo que había en las iglesias, en los conventos, monasterios, en fin, ¿no? Entonces la experiencia fue muy positiva, fue muy optimista la iniciativa, ¿no? Trabajábamos con mucho gusto, y íbamos a diversas iglesias, en Ayacucho, en Trujillo, en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, en distintos lugares. Fuimos destacados por para hacer este trabajo. Y reitero, fue una gran experiencia, un gran momento de aprendizaje,
que tanto el profesor Estabriz como yo creo que lo aprovechamos bien. Ahora, la publicación de los inventarios de Arequipa y Cajamarca, esto es tarea exclusiva de Ricardo. Él fue quien se encargó de esto, de las coordinaciones del INC con los auspiciadores de esos catálogos. Trabajamos juntos un poco en el diseño del catálogo, ¿cómo se llama? La manera, cómo se iban a colocar las fotos, el tipo de texto que iría acompañando cada foto, etcétera. Pero eso lo hicimos entre todos los del grupo, ¿no? Pero realmente la iniciativa y las coordinaciones, el trabajo más pesado, lo hizo Ricardo. Gracias, profesor. Sí, y justo consultarle a partir de esta experiencia, ¿no? En la catalogación y, bueno, distintas anécdotas que recuerdo que tanto el profesor, ¿no? Estabriz, como usted nos han contado, ¿no? Ciertas dificultades que tenían en ese entonces, ¿no? Ya sea con el estado, ¿no? De alguna de las obras, ¿no? Como ciertas dificultades que a veces nos encontramos en el trabajo de campo. Entonces, quisiera consultarle, ¿no? A partir de esta experiencia en el INC, ¿cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron como equipo, ¿no? O las que recuerdan, ¿no? Bueno, las dificultades para hacer este trabajo en inventario fueron muchas, ¿no? Entre las que puedo recordar hoy día es, por ejemplo, por parte del INC, la falta de presupuesto, ¿no? Teníamos que viajar no sé, a Trujillo para quedarnos allí pues 15 días y trabajar lo más rápido que pudiéramos. Teníamos que hacer iglesias, casonas, monasterios, en fin. Y estábamos con el tiempo muy corto, ¿no? Entonces no se podía salir porque, claro, no había dinero, no había presupuesto y el proyecto se iba atrasando. Finalmente, cuando podíamos ir, llegábamos a los sitios y no nos dejaban entrar porque nadie tenía conocimiento de nada, no falta de coordinación de las autoridades. Tocábamos la puerta y, señores, venimos del INC, ¿no? Y el fraile me decía, pero yo no sé nada, ¿cómo los voy a dejar entrar? Hay que hacer alguna coordinación previa, entonces era bien frustrante esa parte, digamos, ¿no? Pero una vez que los dueños de casa, por decirlo de alguna manera, tomaban conocimiento del tema, la cosa ya se hacía muy fácil, ¿no? Lo principal eran que las autoridades coordinaran con los priores, con los abades, con todos los sacerdotes que estaban a cargo de dejarnos entrar, ¿no? Y una vez que eso se hacía y se hizo muchas veces con mucha eficiencia, el trabajo fue muy fácil y muy placentero, como les digo. Gracias, profesor. Justo la tercera pregunta, ¿no? Es trazando una línea desde la década de los 70, ¿no? Cuando ustedes tuvieron estas dificultades y experiencias en torno al inventario y catalogación del patrimonio en ese entonces, a los tiempos actuales, ¿no? ¿Considera usted que se ha avanzado en la investigación, preservación y puesta en valor del patrimonio artístico en Lima y provincias? Creo que no. Creo que no. El patrimonio sigue estando como muy deteriorado. Lo que no tengo noticias es de robos recientes, ¿no? Menos mal, creo que eso se ha detenido, es porque hay más vigilancia por parte de hay un conocimiento mayor de esto por parte de autoridades regionales, locales, ¿no? De los caseríos, en fin, ¿no? Hay un mayor celo para cuidar el patrimonio de cada lugar, ¿no? Y eso está muy bien. Pero no sé hasta ahora cuánto se puede haber avanzado en el proceso de conservación del patrimonio. Tenemos que recordar que no tenemos
entre las autoridades culturales, ¿no es cierto?, del ministerio. No contamos con un taller nacional de conservación y restauración. El taller de conservación del Museo de Pueblo Libre, yo cuando estuve allí quería uy, algo ha pasado. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Sí, profesor, se le escucha bien. Solo que se está Bueno. compartiendo pantalla, creo. Entonces sí, se ha borrado la pantalla, ha salido otra cosa allí. Bueno, como les decía, no hay en estos momentos un taller, digamos, oficial de conservación y preservación del patrimonio donde las piezas del patrimonio nacional puedan ser restauradas. Lo que hay son laboratorios de conservación aislados, ¿no es cierto? El más grande y más completo es el del Museo Nacional de Pueblo Libre, ¿no? Es el más completo porque hay laboratorios especializados de restauración de cerámica, de piedra, de textiles, ¿no es cierto?, de diversos bienes según el material en que están hechos. Pero ellos están hoy día abocados a la restauración y conservación de las piezas del propio museo, que es un museo que tiene muchísimas piezas y los procesos de conservación son muy lentos y hay pocos profesionales porque no hay presupuesto para contratar más. De modo que yo no creo que se haya avanzado mucho en las tareas de conservar el patrimonio nacional. No, no, ya le digo, necesitamos urgentemente un gran laboratorio, ¿no? Creo que en el Cusco hay un laboratorio del Ministerio de Cultura. Me parece que hay bueno, ahora no me acuerdo en qué antiguo convento hay un museo que pertenece al Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Pero, claro, ellos restauran cosas a nivel local, ¿no? Pero en Lima no tenemos eso. En Lima no hay más que laboratorios muy aislados, pequeños, y se hace necesario pues contar con un laboratorio mayor, ¿no? Hay laboratorios de conservación en Lima por ejemplo, en algunos museos privados, hay un pequeño laboratorio de conservación de piezas arqueológicas en el Museo de la Nación, que está en el mismo local del Ministerio de Cultura. Y hay el laboratorio que es el más grande, como les digo, el de Pueblo Libre, ¿no? Del Museo de Historia de la Arqueología. Pero, claro, no hay en Lima pues un laboratorio mayor. Claro, profesor. Justo, yo un poco sintetizando todo ello, ¿no? En la Escuela Profesional de Arte, ¿no? Justo en torno a este tema del inventario y los catálogos de patrimonio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, tal vez los trabajos, ¿no?, que realizó el profesor Stasny en el Valle del Colca, en el caso del profesor Estabriz y usted, ¿no?, en el INC, la profesora Nanda Leonardini, que también en el Seminario de Historia Rural Andina trabajó con los estudiantes, ¿no?, para catalogar cierto patrimonio y arte en espacios públicos. Entonces, todas estas publicaciones han nacido a partir de una ausencia, una necesidad en la historia del arte peruano. Justo un comentario que recuerdo muy bien en una entrevista que le hacen al profesor Estabriz es cuando menciona este tema de los inventarios de patrimonio artístico mueble, ¿no? Él comenta, ¿no?, de que distintos estudiantes y profesionales le habían consultado y le habían comentado la importancia que ese texto fue para ellos, ¿no? Tomarlo como referencia. Entonces, justo a partir de eso, que estos inventarios y catalogaciones quedan, ¿no?, como ya una base para futuras investigaciones. Y justo sobre ello, para los estudiantes de arte y profesionales interesados en inventario y catalogación, ¿qué conocimientos, o qué conocimientos considera usted que ellos deben tener, ¿no? O fuentes o qué aspectos deben ellos tener en cuenta para adentrarse en el inventario y la catalogación? Inventario y catalogación, pues paciencia, mucho interés y realizar unas fichas
que realmente, porque todo se reduce, bueno, en mi época era un sistema de cardex, ¿no? De las fichas con fotos, y en las fichas se anotaba todo lo que corresponde a la obra, medidas, tema, iconografía, estado de conservación, en fin, todas cosas, ¿no? Y entonces, para hacer un inventario, un catálogo, es esto necesario, claro, digo, tener mucha paciencia, es decir, entrar a un monasterio donde pueden haber 600 piezas de todo tipo y ir una por una, ¿no? Entonces, yo por lo menos yo no tenía paciencia y quería ir mismo en el momento, yo quería ir a ver las cosas que más me interesaban, pero no podía hacer, tenía que ser paciente y ocuparme de las cosas que debía ocuparme en el momento, ¿no? Entonces, hay que contar con un buen sistema de fichas, ¿no es cierto? Algo que nos permita ver inmediatamente ubicar inmediatamente a la obra. La ficha tiene que indicar en qué, no solamente el monumento en el que está la obra, sino en qué parte del monumento, si está en el refectorio, si está en la capilla, si está en fin, cualquier parte, eso tiene que decirlo, ¿no? Y también hay que coordinar con las autoridades de las casas religiosas o los museos particulares que remitan una información sobre el movimiento de las piezas, ¿no? Porque nos ha pasado, por ejemplo, que en el Palacio de Gobierno, catalogando las piezas del Palacio de Gobierno, teníamos 60 sillas que forman las mesas del gran comedor. Muy bien. Una ficha de cada silla, ¿no? 60 fichas iguales. Y de pronto, cuando hemos regresado para revisar el inventario, ya no habían 60, habían 58. ¿Y dónde están las otras dos? Hechas a buscar, a perder media mañana, buscando dónde están las otras dos fichas, porque si faltan las otras dos sillas, porque claro, si faltan sillas, si faltan obras, hay que denunciar y hay que informar. Y antes de alarmarnos inútilmente, hay que buscar dónde están los objetos que eventualmente puedan faltar. Entonces, es una labor tediosa, si lo quieren, porque hay que mantener la información de la ficha, hay que mantenerla al día. Si son 60 sillas que están en el gran comedor y han movido dos a otro lugar, tengo que poner en observaciones, tengo que poner que en tal fecha se hizo la revisión, se encontramos 58 sillas, mientras que las dos faltantes se encuentran en tal sitio. Ahí está. Entonces la persona que ve eso ya va directamente al sitio donde están las sillas que faltan. Este es un ejemplo, ¿no? Una manera de decirlo. Pero sí, es eso. Es eso. Gracias, profesor. Ahora pasamos a la siguiente pregunta y es con respecto a su experiencia, ¿no? Como jefe de laboratorios de conservación y restauración del Museo de Pueblo Libre. Asimismo, también usted escribió ciertos artículos, ¿no? Sobre la conservación y restauración del patrimonio. ¿Cómo fue mi Entonces, experiencia en el laboratorio de conservación de Pueblo Libre? Sí, ¿a eso me ha preguntado? sí, profesor, disculpe que vi interferencia. Bueno, mi pregunta era justo sobre este tema, ¿no? Claro, profesor Mariaso, usted ha sido jefe de laboratorio de conservación y restauración del Museo de Pueblo Libre. Asimismo, también ha escrito artículos sobre conservación y restauración del patrimonio. Con respecto a la formación del historiador del arte, según usted, ¿qué importancia tiene los conocimientos de conservación y restauración para el historiador del arte? Y en su caso personal, ¿cómo le ha sido de ayuda, ¿no? En el trabajo. Es el conservador de obras de arte, resulta fundamental para el historiador, porque el conservador es el profesional que trabaja metiendo la mano directamente en la obra, ¿no es cierto? Es el que analiza la obra, que sabe cuántas capas de pintura hay, cuántas intervenciones ha tenido la obra a través del tiempo. Él es el que sabe, que tiene toda una información de gran riqueza que a los historiadores del arte pues nos sirve muchísimo.
el historiador del arte debe trabajar de cerca y muy de cerca con, con un conservador o con un químico, ¿no es cierto? Porque a la hora de analizar una obra de arte, yo puedo decir que la obra de arte es una obra del siglo XVII, por decirlo de alguna manera. Y yo me quedo tan tranquilo porque es del siglo XVII, dentro de mí es del siglo XVII. Pero la hago analizar o analizan la pintura y resulta que tiene pigmentos que solo se usaron a partir del siglo XVIII. Entonces mi conocimiento de la pintura se va al suelo, mis expectativas de la pintura, lo que yo he hablado de la pintura no sirve para nada, porque la verdad científica me está refutando. Entonces, para no cometer esos errores, lo recomendable es que el historiador del arte trabaje con un conservador y con un químico, ¿no? Yo afortunadamente tengo a ambos profesionales, conozco profesionales a los cuales yo puedo acudir, ¿no es cierto? Mi trabajo al frente de los laboratorios del Museo de Pueblo Libre fue bastante positivo porque me encontré con personas muy serias en su trabajo, ¿no es cierto? Profesionales, de verdad, recuerdo muchos nombres, ¿no? Que, con los cuales yo pues, mantenía una conversación y aunque algunos temas no me competían a mí porque yo no soy arqueólogo ni antropólogo, yo aprendí mucho de ellos sobre los temas de conservación que me sirven, ¿no es cierto?, hoy día cuando tengo que ver pues objetos virreinales como vasijas cerámica virreinal, ¿no es cierto?, o platería virreinal, en fin, temas, algunos tipos de obras, ¿no es cierto?, que me pueden a mí pues dar un gran placer a la hora de analizarlas porque tengo el conocimiento que adquirí con los restauradores del Museo del Pueblo Libre, ¿no? Y en la parte de los bienes históricos, que allá les llaman historia, ¿no? En la época de historia, los, los análisis que se hicieron sobre algunos lienzos y algunas piezas me dieron una gran información. Entonces, esto me hace pensar hoy día que esto es necesario trabajar con un químico y con un restaurador, para poder llegar a soluciones ciertas, ¿no? ¿no? Eso pasa en todo el mundo. Mire usted, hace unos años, cuando la Capilla Sixtina no estaba todavía, no la habían limpiado, todavía las pinturas de Miguel Ángel presentaban una tonalidad amarilla y hubieron varios historiadores del arte que hablaron del color amarillo en Miguel Ángel, pero cuando hicieron el estudio para la conservación de esos murales, se descubrió que el color amarillo era oxidación, que era suciedad, y entonces realmente no había ningún color amarillo, entonces eso es peligroso, ¿no? Ya sé que no puedo ver en detalle pues las pinturas que están muy altas, y en ese caso tengo que recomendar que esto hagan ver por un químico, por un restaurador, ¿no? Porque yo no puedo hablar del color amarillo en cualquier pintor si luego me van a decir que ese color amarillo es suciedad y que se puede eliminar fácilmente con productos químicos, ¿no? Como fue el caso de la restauración de la limpieza de las pinturas de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Entonces, reitero, un conservador y un químico son profesionales necesarios para la labor del historiador del arte. Muchas gracias, profesor. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta y es con respecto a su incidencia, ¿no? En el guión museográfico del Museo Pedro de Osma, ¿no? Usted desarrolló el guión museográfico de la museografía actual del Museo Pedro de Osma. El profesor Estabríes se encargó del montaje, ¿no? En base al guión que usted realizó. Quería consultarle cómo fue dicha experiencia, ¿no? Y qué aspectos tuvieron en cuenta
para el diseño, ¿no? del Museo Pedro de Osma, en este caso. Bueno, el Museo Pedro de Osma es un museo pequeñito, es un lugar precioso, donde a uno le gusta trabajar, por lo menos a mí. Yo conozco el Museo Pedro de Osma desde hace muchos, muchos años, y he estado siempre ligado al museo. Una época trabajé yo allí también, ¿no? Y un día me pidieron me dijeron que era necesario cambiar el guión, porque las cosas estaban muy cambiadas a lo largo del tiempo, habían cambiado las piezas del lugar, en fin, era un desastre, ¿no? Pero bueno, entonces yo me encargué de hacer el guión, y el guión necesito considerar, claro, los ambientes del museo para saber qué voy a exhibir en cada ambiente. Entonces, lo que pensé era que podía hacerse una distribución espacial por temas iconográficos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, entran al museo, a la mano izquierda, está la primera sala que corresponde a las obras del siglo XVI, donde están las pinturas de Vitti y algunos relieves y otras pinturas que corresponden a la época manierista, ¿no? La segunda sala es, creo, el tema de las vírgenes. La tercera sala es corresponde al tema de los arcángeles arcabuceros. Luego viene así, cada sala tiene un tema determinado. Y de esa forma pudimos eliminar muchas de las obras que estaban expuestas y que no ayudaban para nada a comprender el arte virreinal, porque habían puesto obras hasta en las ventanas, habían puesto cuadros y esculturas hasta en las ventanas. De modo que cuando hicimos esa selección de piezas que podían ir en cada sala, entonces acompañamos a esa selección de piezas con comentarios de cada sala, comentarios del siglo XVI, luego unos comentarios que están ahí expuestos en las salas hoy día sobre las advocaciones de María en el virreinato, luego los ángeles arcabuceros, y y de esa manera fue que diseñamos pues la selección de piezas por ambientes y por temas en cada ambiente, ¿no? Ahora el profesor Sabridis se encargó del montaje, ¿no? Yo le pasé una copia del guión, y él, en base al guión, hizo el montaje de las piezas, que pues hizo una gran labor, y trabajar con él pues para mí ha sido siempre un gusto, ¿no? Porque eh, estamos de acuerdo en casi todo, vemos las cosas un poco de la misma manera, porque tenemos la misma formación y hemos seguido caminos paralelos, ¿no? Bueno, de modo que él hizo el montaje, ¿no es cierto? Y acompañó también algunos textos, algún trabajo adicional, y así quedó el museo por años. Hoy día han cambiado un poquito, creo, han puesto uno o dos cuadros, pero que están bien, es decir, han puesto cuadros del siglo XVIII donde corresponde, y está muy bien, lo han hecho perfecto. Y el Museo de Osma pues sigue siendo un lugar muy entrañable para mí, ¿no? Muchas gracias, profesor. Entonces, con esto finalizamos este bloque de Patrimonio Cultural, Conservación y Restauración, y pasamos al bloque de investigación en Historia del Arte. Entonces, iniciamos este bloque con la primera pregunta. Profesor Mariasa, según usted, ¿no? ¿Cómo ve la práctica de la historia del arte en el Perú en la actualidad? Uy, yo no sé si hay práctica de la historia del arte, ¿no? Actualmente. Lo que hay es unos procesos de investigación. Hay una investigación que se ocupa pues de algunos pequeños temas, que está muy bien, investigar siempre está muy bien. Hay muchos chicos que han salido de la Universidad de San Marcos que hoy día están haciendo un trabajo muy serio de investigación documental, ¿no? Que es lo que se necesita, información y
investigación. Para obtener la información, claro, hay que investigar. La práctica de la historia del arte en el Perú en estos momentos, a ver, que la verdad no sé qué decirle, tengo en mente algunas experiencias, ¿no? A partir de la investigación que se está haciendo o de procesos de interpretación del arte virreinal, se unen a este proceso de interpretación del arte virreinal ciertos conocimientos que podíamos llamar antropológicos, que están vinculados con el quehacer religioso colonial, con un mundo de leyendas y mitos de la colonia, que algunos historiadores están tratando de esclarecer, de aclarar, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que puedo decir. Hay los trabajos de algunos de estos chicos que han salido de la escuela de San Marcos. Algunos de esos trabajos son bastante atractivos, ¿no? Recuerdo, si me permiten mencionar a tres nombres, ¿no? Hay un chico de estos que escribió un libro estupendo sobre la escultura manierista en Lima, que es Javier Chuquiray, ¿no es cierto?, que trabaja en el Museo de Horno. Después tenemos a este chico Omar Esquivel, ¿no es cierto?, y Antonio Holguín. Son chicos con mucho interés, mucho conocimiento y mucha iniciativa para, para la historia del arte virreinal. Y bueno, yo espero que en el futuro, pues, alguno de ellos llegue a trabajar a la escuela para reemplazar a los profesores viejos que ya nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la práctica. No sé si la he descrito con alguna claridad. Me parece que hay grandes procesos, grandes intereses de investigación que se ocupan de temas más bien pequeños, ¿no? Quiero decir pequeños, no con un sentido de peyorativo, sino muy localizados, de temas que son muy focalizados en, como les digo, en las prácticas religiosas, del mundo de las ideas, de las creencias, ¿no es cierto?, que son parte del pasado virreinal, tanto de Lima como de Cusco, de Ayacucho, del resto del Perú, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le puedo decir. Gracias, profesor. Y justo ya de manera tal vez más específica a la investigación en el caso de, bueno, en su caso personal, ¿no? Usted es especialista en arte virreinal peruano. Quisiera consultarle, ¿no? ¿Cómo inicia su interés por el arte virreinal y bueno, cómo considera usted que se fue desarrollando hasta llegar a ser un especialista, ¿no? Como usted me comentaba anteriormente, ¿no? Esto es todo un proceso de experiencias y años. Entonces, mi pregunta sería, ¿no? ¿Cómo inicia su interés por el arte virreinal, ¿no? Y cómo cree que se ha ido desarrollando, ¿no? Hasta ya, ¿no? De tener un dominio amplio del tema. Bueno, mi interés por el arte virreinal viene junto con mi interés por el arte, en general por el arte universal. El arte virreinal es lo que he tenido y tengo más cerca aquí, ¿no es cierto? Tanto las obras como los documentos, o tengo el Cusco, tengo, en fin, todos los archivos que hay en el Perú para poder investigar y poder ver las obras, ¿no? A lo largo del trabajo de uno, pues uno va adquiriendo mayor experiencia, mayor conocimiento de ciertos temas, una mayor madurez también a la hora de interpretar, porque investigar es una cosa, escribir es otra cosa, pero interpretar la obra de arte en relación con el contexto para el que fue creada es también un trabajo que tiene alguna dificultad, ¿no? Pero para solucionar todo ello es necesario eh, tiempo,
tiempo, no hay no hay otra manera, ¿no es cierto? Tiempo y estudio, tiempo y estudio, y de pronto uno comienza a ver las cosas pues con otros ojos, con una mayor madurez, algo con una mayor, incluso una mayor seriedad en la interpretación de los temas, ¿no? Porque yo puedo tener una información documental determinada y tengo la obra de arte al costado, pues si la información documental que yo tenga, esto me puede servir para cubrir un aspecto de la obra de arte, pero me parece que el trabajo del historiador de arte pues estaría incompleto, ¿no? Estaría incompleto si solamente se limitara a decir lo que los documentos le dicen. Entonces sería un repetidor de información documental. El historiador de arte tiene que eh, eh, exponer su punto de vista, ¿no? El aporte que él puede ofrecer es su interpretación, porque los documentos están allí para que cualquier persona lo lea, ¿no? Si uno tiene la suerte de llegar primero a un tipo de información inédita, perfecto. Perdón, uno la puede exponer, pero el aporte realmente del estudio es la interpretación que el historiador del arte le dé. Bueno, no sé si con eso respondo su pregunta. Sí, sí, profesor. Más bien justo también quería consultarle, ¿no? A partir, bueno, de su caso, ¿no? De su interés por el arte virreinal, em, quisiera hacerle la siguiente consulta, ¿no? Que, bueno, estas preguntas las trato siempre de unir, ¿no? Con otras que también les den tal vez desde su experiencia de usted, ¿no? Ciertas nociones o qué debe tener en cuenta tanto estudiantes o profesionales interesados, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Qué conocimientos o qué recomendaciones podría darle, ¿no? A los estudiantes o profesionales interesados en una línea de investigación de manera tal vez general, o si no, también en su caso específico, ¿no? Que es el estudio del arte virreinal. Un ejemplo es de que, por ejemplo, para estudiar el arte virreinal es necesario el conocimiento de paleografía, ¿no? Para la lectura la lectura y traducción de los documentos, ¿no? De épocas pasadas. Entonces, esa sería mi consulta, profesor, ¿no? ¿Qué recomendaciones le haría, ¿no? O ciertas nociones que deben tener los estudiantes y profesionales para investigar el arte virreinal? Sí, sí, como usted ha mencionado, el estudio de la paleografía es fundamental para esto, la lectura de documentos antiguos, ¿no? Porque sucede que a veces uno tiene el documento con la información que necesita, pero no lo puede leer. ¿Por qué? Porque no se sabe la lectura no se conoce, no se puede leer un documento antiguo, ¿no? La lectura no es no es fácil en muchos casos, ¿no? Si no se tiene la formación debida. Por eso yo creo que el alumno debe darle mucha importancia al tema del estudio de la paleografía, ¿no? Ahora, también desde otros puntos de vista, es necesario también pues, conocer idiomas, ¿no? Es necesario conocer idiomas, como me ha pasado a mí. Yo en la tesis esta, en la última que he hecho, pues me vi enfrentado a documentos escritos en copto que no podía leer. Dios santo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, eh, me encontraba documentos. Eso es un problema a todos los profesionales, a todos los investigadores en el mundo, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que ha escrito y ha hecho una traducción del documento original, pero a veces la traducción que se ha hecho del documento original está, por ejemplo, en griego, que también nos va mal, ¿no es cierto? O está en francés antiguo. Entonces, a partir del francés antiguo, entonces ya es más fácil acercarse al significado de este documento. Pero, reitero, nuestra formación en cuanto a idiomas
es muy deficiente, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, estando en España, para graduarme, el asesor de tesis me preguntaba muy bien, antes de comenzar nuestro trabajo de asesoría, tengo que saber cómo está su latín y cómo está su griego. Si no sabe latín ni la sabe griego, o si tiene una información, aunque sea rudimentaria de ambos idiomas, no podemos trabajar juntos, me dijo el asesor. Entonces, es necesario poner atención a estos temas, ¿no? En la universidad se dan clases de latín, ¿no es cierto? Me parece que en filosofía, no sé si clases de griego o griego antiguo, también sería bien importante en que los alumnos pudieran matricularse en estos cursos, ¿no? Y luego está también el tema de los idiomas modernos, actuales, ¿no? Inglés, que habla todo el mundo, francés, el alemán también. El alemán, la mejor música, la mejor poesía, la mejor literatura romántica que están escritas en alemán, y la literatura romántica da pie a los cuadros que se estudian, ¿no es cierto?, los numerosos cuadros que corresponden al movimiento romántico alemán del siglo XIX, fines del XVIII y del siglo XIX. Entonces, esto es importante aprender idiomas, ¿no? Porque, miren ustedes, es como si no habláramos castellano, tendríamos que leer a, Cervantes, al Quijote lo tendríamos que leer en francés, por ejemplo, y perderíamos mucho de la riqueza de esta obra, ¿no? Entonces, de esta manera, si supiéramos idiomas, podríamos leer, ¿no es cierto?, las obras de los más importantes escritores, podríamos acercarnos a las bellas letras, que son, desde el 18 en adelante, el punto de partida, la puerta para las bellas artes, especialmente la pintura. Entonces, claro, el estudio de idiomas supone un esfuerzo adicional, ¿no es cierto? Yo he conocido gente que ha comenzado a estudiar alemán y al segundo ciclo se ha retirado porque no podía más, se sentía pues, agobiada con la estructura del idioma. Pero los idiomas hay que leerlos, hay que aprenderlos desde chicos, ¿no? Hay que aprenderlos desde chicos y cuando ya se hace un poco mayor, el esfuerzo también es mayor para aprenderlos. Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Pues eso. Gracias, profesor. Ahora, justo pasando ya específicamente al caso de estudio de su tesis doctoral, ¿no? Titulada Anacoretas en la pintura virreinal peruana, el desierto y el jardín, ¿no? Este estudio lo sustentó a inicios de este año y en él, ¿no? Profundiza en la importancia de la representación de la vida y obra de los santos anacoretas en el contexto virreinal, ¿no? Justo a partir de este estudio tengo una serie de preguntas que están principalmente orientadas a su proceso de investigación y la metodología que siguió. Pero antes de entrar en ello, ¿no? Veo pertinente hacerle una pregunta, ¿no? Que tal vez muchos nos hacemos o nos hemos hecho cuando nos hemos enfrentado a realizar una tesis, ya sea de licenciatura, de maestría y en su caso de doctorado, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente, profesor Mariasa, ¿cómo usted llega al tema de los anacoretas y decide de que sea, ¿no? su tema de tesis doctoral? Bueno, yo llego al tema de estos santos por conocimiento general, ¿no es cierto? Y me sentí mucho más atraído cuando, hace ya algún tiempo atrás, el fotógrafo Daniel Giannoni, que es amigo mío, me regaló unas fotos que él había tomado de cuadros del Cusco, ¿no? De la Recoleta del Cusco. Y entonces yo, claro, tomé las fotos y me vine a mi casa y estando en casa revisé las fotos y los cuadros me parecieron impactantes, ¿no? Y eso que estaban en mal estado, los cuadros
me parecieron lindos, me impresionaron los cuadros. Y entonces decidí que tendría que viajar al Cusco para verlos en directo y fotografiarlos y todo. Y entonces no había pues llegué, ¿no es cierto? Los vi, cuadro por cuadro, tomé algunos detalles y busqué algo de información en el archivo local y luego regresé a Lima y a ver, y estando ya en Lima, escribí 2 o 3 notas sobre estos santos, sobre este tipo de santos de los cuales no tenía mayor información. Y decidí, después de un tiempo, me cansé de los santos estos y guardé todo lo que había hecho en un cajón del escritorio y ahí se quedaron varios años. Cuando tuve que definir un tema de tesis, me acordé de los anacoretas y me acordé de los anacoretas también porque había leído un libro que a mí me impactó mucho, un libro que encuentro que era maravilloso, es maravilloso, es un libro que se llama Los hombres ebrios de Dios. Los hombres ebrios de Dios, escrito por un señor Lacarrière, un francés, un iconólogo francés, y y claro, lo que expuso el hombre en este libro, ¿no es cierto?, sobre el origen del movimiento anacoreta, esto me dejó profundamente impresionado. Y me acordé de de los estudios estos, no estudios, sino de las fotos y los comentarios que había hecho muy al inicio de mi interés. Y entonces saqué la carpeta del escritorio y comencé a revisar y comencé a trabajar ya sobre ellos, ¿no? Entonces, vi pues que en la pintura colonial el santo anacoreta es bastante escaso, ¿no? Nadie le ha prestado atención, porque quizás no fueron unos santos que fueran útiles para la prédica catequizadora de la colonia, ¿no? Una prédica como la que se realizó, una catequesis, ¿no es cierto?, como la que se realizó en la colonia. Para eso era más útil pues las escenas de la vida de Cristo, de la Virgen, los santos más modernos como San Francisco, Santo Domingo, en fin, Santa Rosa, ¿cierto?, San Martín de Porres, etc. Y los santos anacoretas no tenían ninguna función en esta dinámica, digamos, de extender la fe cristiana a los lugares en el Perú donde esta era un credo extraño y foráneo, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así, buscando en diversas colecciones privadas y públicas, fui haciéndome de un número grande de piezas que no estaban mencionadas, ¿no? Series que no estaban, que no habían despertado mayor interés, ¿no? Entre esas series hay una serie sobre la que estoy trabajando ahora, que es los anacoretas de Colquepata, en el Cusco. Después hay una serie también en Puno, hay otra en La Paz, ¿no es cierto? Y en Arequipa también encontré varias series con estos santos. Y en el Cusco, claro, las 2 series con las que yo trabajé eran la serie de la vida de San Antonio Abad y los santos anacoretas de la Recoleta franciscana, cuyas fotografías, reitero, me había obsequiado Daniel Giannoni, que despertaron mi interés inicial por este tipo de santos, ¿no? Ahora, este tipo de santos resulta de una enorme complejidad, porque eran santos que, bueno, eran personas que se retiran del mundo y a vivir en el desierto porque creen que el mundo se va a acabar. Y entonces necesitan estar en paz con su espíritu y su conciencia.
Y entonces el mejor lugar para huir del mundo, huir de las persecuciones también de los emperadores romanos y encontrar la paz espiritual que necesitaban, era el desierto. Y entonces hay pues santos, muchos santos, ¿no es cierto?, que van a poblar los desiertos de Egipto, de Siria, de Palestina, etc. ¿no? Y eso, y a partir de allí pues hay diversas leyendas en torno a cada santo. Ahora, si estos santos existieron o no, o si fueron sus vidas y sus narraciones fueron ciertas o no, pues no importa, porque de todas maneras reflejan el interés de la Iglesia por privilegiar este tipo de vida y estas conductas como un modelo de existencia cristiana desde los primeros años de la historia de la Iglesia, ¿no? Es eso. Gracias, profesor. Y justo iba a preguntar la siguiente pregunta, va con respecto a esto de las fuentes documentales. Usted en la introducción de su tesis, ¿no? Menciona justo este detalle de que ciertos santos, ¿no? Parece que había, digamos, una duplicidad, ¿no? En su historia o confusiones, ¿no? Y justo sobre ello quería consultarle, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó, ¿no? Con respecto a las fuentes documentales? Y asimismo, sí, disculpen, y asimismo, ¿cuál ha sido la importancia de la hermenéutica en su trabajo? Que usted lo menciona en su introducción. Sí. Bueno, las dificultades que se presentan en un proceso de investigación, como en mi caso, es la falta de documentos apropiados a mi alrededor, ¿no? En el medio en el que yo me desempeño, ¿no? En la biblioteca o en los repositorios documentales o de grabados. Hay muy poco material sobre este tipo de personajes al cual yo estaba, sobre los cuales yo estaba trabajando, ¿no? Hay muy poca información. Entonces tuve que buscar mucha de la que existe en Internet o comprar libros que se ofrecían en Internet. Me hice de una gran cantidad de libros sobre estos personajes, porque, claro, a mí me gusta tener el libro, ¿no? Y si lo necesito, no hago más que levantar el brazo y sacar el libro de la estantería. No necesito ir a la biblioteca ni a ningún sitio, ¿no? Pero eso no siempre es así, porque claro, hay alguna información que necesitamos buscar en estos archivos, pero los archivos sobre estos temas, como reitero, son inexistentes en nuestro medio, muy escasos. Entonces, lo que yo he hecho es, reitero, acudir a información de Internet, ¿no? Información de Internet, especialmente artículos que me ilustrasen sobre determinadas características de los anacoretas, porque imagínense ustedes, los anacoretas son fueron seres humanos como todos, ¿no? Pero que renuncian al mundo y a todo lo que significa el mundo. Y entre las cosas a las cuales renuncian es a bañarse. ¿Por qué? Porque bañarse es cuidar el cuerpo y cuidar el cuerpo es una vanidad. Entonces, esto no entraba en la perfección espiritual que ellos buscaban. Renuncian a comer, comen hierbitas, entonces casi todos están débiles, son delgaditos, son así como muy flaquitos, ¿no? Y renuncian a una serie de componentes de nuestra vida actual, y la vida del pasado, ¿no? Entonces, hay muchas características humanas que hay que entender en estos hombres que se alejan del mundo y muchas características que les dan a estos santos, ¿no es cierto?, el nombre después de antisociales, ¿no? Porque no conviven en sociedad, no aceptan la compañía de nadie, ¿no es cierto?, ni de hombres y mucho menos de mujeres, ¿no? Y no quieren
tener discípulos, aunque a muchos de ellos los buscan los discípulos por su fama de santidad. Entonces, todos estos aspectos humanos de estos santos es lo que a mí me interesaba encontrar y rescatar. Y encontré mucha información en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Pensilvania, de Nueva York, de Washington, de muchos lugares. Y esto fue muy fácil trabajar con estas universidades. Muy fácil porque una vez que yo establecía con ellos una correspondencia y ellos sabían lo que estaba trabajando, mucha de la información que necesitaba me la hicieron llegar gratuitamente, ¿no? Eso, en algunos casos sí tuve que pagar, pero nunca fue mayor de $20 el costo, ¿no? Por algunos artículos, en fin. Y entonces hoy día estoy aquí lleno de publicaciones. Mire, por ejemplo, acá tengo las obras de San Cipriano, las obras de San Pacomio, en fin, obras de santos legendarios que de alguna manera forjaron el derrotero seguido por los santos anacoretas, que en nuestro medio nadie les ha hecho caso porque son unos santos pobrecitos ahí sin nada atractivo, pero fueron tomados, ¿no es cierto?, en nuestro medio como modelos de conducta. Y entonces los modelos de conducta eran un lenguaje visual que estaban colocados en la Recoleta franciscana en el siglo XVII, que era el lugar donde se formaban los sacerdotes, los nuevos sacerdotes. Y entonces los nuevos sacerdotes, cuando circulaban por el interior de esta casa, en el Cusco, veían los cuadros de estos hombres, ¿no es cierto?, los santos anacoretas, que son santos ermitaños, cada uno tiene una historia particular, ninguno tiene un atributo iconográfico preciso, cada uno tiene sus historias, y hay que conocer las historias de cada uno para poder identificarlas con lo que vemos en los cuadros. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Las dificultades para hacer un trabajo de este tipo, reitero, están reducidas en muchos casos a la falta de documentos en nuestro medio, a la falta de archivos más grandes, ¿no es cierto?, especializados, en nuestro medio. Yo siempre he tenido la idea de un archivo iconográfico de obras del arte peruano, que por ejemplo, en Londres existe el instituto, hay un instituto corto, creo que es, de temas iconográficos, y tienen temas iconográficos de todas las culturas del mundo, y no hay ningún problema. Señor, quiero cómo se representaban no sé, a las ballenas en el arte de Mongolia, por decirlo de alguna forma. No sé si en Mongolia hay ballenas, creo que no, porque no tiene costa, pero no importa. Entonces ellos le dan a uno la información inmediatamente, ¿no? Es un trabajo muy rápido y muy eficiente. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no podríamos hacer una cosa así en el Perú? ¿No? Algo que abarque toda la información sobre las obras de arte, fotografías y todo, que esto pudiera servir para los historiadores del arte, trabajo de investigación, trabajos de tesis, etcétera, ¿no? Pero esto, de momento, eso no hay, y cuando no hay que buscarse unos recursos de alguna manera, ¿no? Y lo que yo hice fue, pues, esto que le digo, escribir, trabajar mucho con las universidades americanas y también con la Biblioteca de España, la Biblioteca Nacional de España, que también fueron gente que ayuda con mucha facilidad, gente muy colaboradora, ¿no es cierto? Y ellos me proporcionaron los permisos y las imágenes de grabados con las cuales yo he trabajado, he publicado, he puesto ahí en la tesis, ¿no? Eso. Sí, justo, profesor, gracias más bien por responder la pregunta, ¿no? Justo
Han mencionado un detalle bien interesante con respecto, ¿no? A un repositorio, ¿no? A un banco, ¿no? Donde se reúne toda esta información. Y es justo una pregunta que le quería hacer, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? En su tesis, ¿no? Y lo marca también en introducción, ¿no? Los recursos que han empleado, ¿no? Hay, digamos, el empleo de textos antiguos, ¿no? Como los tratados sobre los santos, pero también recursos digitales, como el empleo del repositorio Proyectos Fuentes Grabadas del Arte Colonial del doctor Almerindo Ojeda, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Entre esa búsqueda bibliográfica tradicional, ¿no? De ir a las bibliotecas, de conseguir, ¿no? Los textos y también los apoyos tecnológicos digitales, ¿no? Que actualmente tenemos. ¿Usted qué opina, ¿no? Sobre este tema, digamos, confluencia, ¿no? Entre recursos, tanto los que siempre vamos a emplear, ¿no? Que son los recursos, ¿cómo se llama? Textuales, documentales, como también estos recursos digitales que ahora tenemos a la mano y podemos emplear para el estudio de la historia del arte, profesor. Bueno, en el caso del archivo de, de Almerindo Ojeda, Pesca, ¿no? Sus iniciales en inglés, esto fue fundamental porque él había recogido en fotos, ¿no es cierto? Y las había incorporado a su archivo, las mismas fotos que yo tenía de los cuadros que había visto en la orden, en la Recoleta franciscana, ¿no? Y además acompañaba el grabado que sirvió de antecedente formal a los cuadros de esta serie. Con lo que me dio la información, un tipo de información que me sirvió cuando me puse en contacto con la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Y también cuando he estado en Madrid, también he pasado por la Biblioteca Nacional de España y allí pude hacer, digamos, directamente pude acordar con ellos la entrega de un material de digital no en discos, unas fotos que me dieron en discos con los permisos adecuados para poder publicarla en la tesis, no en temas de publicaciones en forma de libro pública, sino exclusivamente para mi tesis. Pero me dieron fotos de muy alta resolución, pero esas fotos que corresponden a los grabados son los grabados que yo había visto en el archivo de Almerindo. Entonces, gracias a ese archivo, ¿no es cierto?, pude acercarme a los grabados. Los grabados tienen un tipo de información que también una información que pude extraer de estos grabados. Traduje cada uno de hice traducir, perdón, cada uno de las leyendas que figuran en los grabados, de alguna forma, ¿no es cierto? Y entonces, claro, para mí esto fue una labor muy, muy satisfactoria, ¿no? Y me demoré mucho haciendo esto porque, claro, uno ve los cuadros y parece que no fueran muchos, pero hay una gran complejidad detrás de ellos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y una pregunta para finalizar este bloque ya de la tesis, ¿no? Es con respecto a los métodos de análisis empleados. Usted menciona, ¿no? Primero, ¿no? El método, bueno, los métodos de formalista y el iconográfico, ¿no? El método histórico-crítico y la narración biográfica, ¿no? Que en la lectura de su tesis notamos mucho cómo relaciona tanto la obra con la biografía y con los textos que han brindado sobre el santo, ¿no? Entonces, quería consultarle sobre esto, ¿no? Tal vez nos podría ampliar, ¿no? Sobre estos métodos que ha empleado usted en el análisis de, de las obras de su tesis doctoral, porque en el caso, por ejemplo, del método iconográfico, al menos quienes hemos llevado arte medieval con usted, ¿no? Siempre hemos tenido como libro obligatorio, ¿no? El estudio de iconologías de Erwin Panofsky. Entonces, justo quería consultarle a ello, ¿no? ¿Cómo fue para usted, ¿no? El empleo de estos métodos en su tesis doctoral? Bueno, fueron la aplicación necesaria según el problema que se me presentara
en el momento, ¿no? No hay un método único. Por supuesto, hay una variedad de procesos metodológicos que uno puede aplicar en un mismo estudio. En lo que se refiere a los cuadros estos de, no solo los de la serie de San Antonio, ¿no? Sino también la serie de la Recoleta Franciscana del Cusco, me encontré que los santos, por ejemplo, de la Recoleta Franciscana, no tienen ningún atributo iconográfico, ¿no? Como les acabo de decir, no hay forma de reconocerlo por un atributo iconográfico, ¿no? Todos son más o menos parecidos, pero tienen están representados en distintas tareas, ¿no? Haciendo diferentes cosas, y entonces había que saber qué es lo que estaban haciendo para llegar a entender para llegar a entender la pintura, y de esa manera establecer una identidad iconográfica del santo, ¿no? Y entonces hubo que recurrir a muchas biografías antiguas, ¿no es cierto? Ya les digo, algunas escritas en idiomas que en la actualidad pues muy poca gente puede leer, ¿no? No sé quién en estos momentos pueda leer copto, no sé si en el Perú hay alguien que pueda leer documentos en este idioma, o en griego antiguo, posiblemente en griego antiguo sí, pero las biografías de estos santos pues, resultaron esclarecedoras para identificar al santo, ¿no? De esta manera también vimos que habían algunos errores en el nombre que el santo tiene, porque cada cuadro tiene el nombre, ¿no? Pero muchas veces hay nombres parecidos que corresponden a santos que vivieron en la misma época y en lugares cercanos, pero que son distintos. Y entonces esto se hace muy, muy confuso y muy difícil de trabajar, pues si uno lo hace con mucha prisa o hay que ir con mucha calma, ¿no? Y bueno, esa fue parte del problema, ¿no? Posiblemente se me van ahora algunos detalles, pero las dificultades, como le digo, las dificultades que pude haber tenido con estos cuadros se solucionaron mediante un sistema de búsqueda documental, ¿no es cierto? No búsqueda documental en archivos, sino búsqueda documental de fuentes escritas sobre estos santos y descripciones, ¿no? Biografías de estos santos. En el caso de la serie de San Antonio, escrita por San Atanasio de Alejandría, obispo de Alejandría, lo que correspondió hacer en ese caso es que había que identificar cada escena pintada en esta serie con los comentarios que San Atanasio hizo en su momento sobre San Antonio Abad. Y entonces había que relacionar un comentario sobre un aspecto de la vida narrado por San Atanasio con lo que yo veía en las pinturas, ¿no? Y de esa manera también pude acercarme a algunos aspectos desconocidos de la vida de San Atanasio, perdón, de la vida de San Antonio, y también de algunas relaciones de sus milagros. En fin, pude acercarme y comprender un poco más, pude acercarme al santo y comprender un poco más la magnitud de su personalidad, de su labor, ¿no es cierto?, en fin, de todo su proyecto de vida. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pasamos ya a la última pregunta. Este es un bloque, bueno, una pregunta dedicada, ¿no?, a la enseñanza de la historia y del arte en nuestro país, ¿no? Y es, profesor Mariasa, para usted, ¿no? Una pregunta, no sé si tanto redundante para nosotros que ya estudiamos historia del arte, pero sí tal vez para quienes quieran aproximarse, ¿no?, a nuestra profesión, ¿no? O quieran conocer más. Para usted, profesor Mariasa, ¿cuál es la importancia de formar historiadores del arte en el Perú? Uy, esa es una pregunta comprometedora, porque la historia del arte está vinculada estrechamente
con los procesos culturales que esta nación ha conocido a través del tiempo, ¿cierto? La historia del arte está estrechamente ligada con una tradición cultural en nuestra nación, que nos remite a una práctica del arte, pues, ancestral, ¿no? De muchos, muchos años atrás, eh, sobre los cuales no tenemos más información que la que podemos extraer de las obras mismas. Me refiero a la obra prehispánica, sobre las cuales pues, no hay nada escrito, porque no hay fuentes escritas, ¿no es cierto? Y esto recién podemos consultar fuentes escritas que es a partir del siglo XVI. Y entonces, pero tanto si estudiamos sociedades ágrafas como si estudiamos otro tipo de sociedades en nuestro país, estas sociedades son fundamentales, el estudio y el conocimiento de estas sociedades son fundamentales para conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura, el pensamiento, aproximarnos a un tipo de pensamiento y aproximarnos a un pensamiento mucho más sólido con la constatación de fuentes escritas, como puede ser a partir del siglo XVI. Yo creo que los estudios de historia del arte son realmente importantes para quien desee conocer la realidad, la verdad histórica de esta nación. Podemos especular sobre algunas obras de arte, el santo, la santa, no sé, o cualquier personaje, pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a esos personajes a los cuales observamos en las pinturas, acercarnos a la biografía, acercarnos a todo lo que podamos, ¿no es cierto?, a estos personajes. Como están haciendo ahora, por ejemplo, me da mucho gusto leer los trabajos de los historiadores del arte jóvenes que han salido de la escuela, ¿no? Los que ya mencioné antes. Son chicos que entienden muy bien y con mucha seriedad la labor del historiador del arte, que es la labor de un agente social, ¿no es cierto?, que está ocupado, pues se ha propuesto examinar y analizar la verdad histórica lo más cerca posible. Entonces, yo creo que el historiador del arte resulta un agente fundamental, ¿no es cierto?, en el conocimiento, en el estudio y conocimiento de nuestra heredad histórica, de nuestro legado histórico. Muchas gracias, profesor Mariasa. Y bueno, con esto finalizamos, ¿no? Las preguntas que correspondían a mi persona, ¿no? Ahora voy a leer una pregunta del público, que es la siguiente. Es de Mónica Arana, que pregunta, doctor Jaime Mariasa, se ha referido a la investigación y estudio de la historia del arte. Sin embargo, desde la Escuela de Arte no existen políticas de apoyo a los jóvenes investigadores. Esa es una realidad preocupante. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, no hay, hasta donde yo sé tampoco tiene esta razón, no hay una política de apoyo, ¿no es cierto? En estos momentos teníamos muchas carencias, ¿no? Muchas carencias, pero esas carencias yo confío en que se irán solucionando en el futuro más próximo, pero el que no tengamos esas facilidades no implica que no podamos investigar. La investigación es una curiosidad, es un trabajo que uno realiza por curiosidad por algún tema, ¿no es cierto? Y no necesitamos mayor iniciativa ni apoyo para acercarnos a un archivo y consultar una determinada documentación. Lo que nos faltaría, digamos, es sí algunas políticas de apoyo a la investigación cuando se trata de grandes proyectos, ¿no?
proyectos de esto, o también cuando se trata de tesis, no necesariamente de historia del arte, ¿no? Tesis de, de muchas especialidades, y algunas de estas tesis son caras, muy caras, ¿no? Yo, si sumo la cantidad de dinero que he gastado en, en la compra de libros para esta tesis, en la compra de estos artículos, o en la búsqueda del tiempo que he tardado en buscar documentos, me he pasado días enteros frente a la computadora. Entonces todo eso tiene un costo, ¿no? Y claro, y si yo tuviera que hacer una tesis pues de otra categoría, o no categoría, sino de otro tipo, ¿no? Una tesis que implique también pues el gasto de fuertes sumas de dinero, porque las hay, ¿no? Esa tesis de, en fin, de diversos temas. Claro, necesitamos contar pues, con una ayuda, ¿no es cierto? Una ayuda no solamente material por parte de las instituciones, sino también una ayuda en cuanto a que nos faciliten las puertas, que se nos abran las puertas para poder entrar a determinados lugares, a determinados archivos, a determinados espacios donde podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí, bueno, tenemos carencias, como le digo, pero hay que seguir adelante. Muchas gracias, profesor. Y bueno, con esto finalizamos la entrevista al doctor Jaime Mariaza. Primero, agradecerle al profesor Mariaza por el tiempo, ¿no?, que se ha dado, también por las preguntas, por contestarlas. A los presentes, ¿no?, por estar aquí, ¿no?, por formular sus interrogantes, ¿no? A veces el tiempo nos gana. Sin embargo, quiero nuevamente agradecer al profesor Mariaza, de verdad. Profesor, gracias por estar presente aquí, ¿no?, por contestar nuestras dudas que tanto nos ayudan a nosotros como estudiantes y para quienes estén interesados, ¿no?, en la historia del arte. Y bueno, para finalizar, ¿no?, invitarlos a todos al próximo Temas de Arte, que ya va a salir en diciembre, ¿no?, de la Escuela Profesional de Arte. También se les invita al Congreso Internacional de Arte Peruano, que va a ser el 1, 2 y 3 de diciembre, ¿no? Ahí justo el profesor María también va a participar, ¿no?, con una ponencia. Y invitarlos también en la próxima semana, del 6 al 8 de diciembre, tenemos el coloquio de estudiantes de arte 2021, donde los estudiantes y egresados recientes de la Escuela Profesional de Arte van a presentar sus investigaciones y avances de tesis. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias, profesor Mariaza. Gracias a ustedes. Y esperamos